Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir en este día que no hay gente en la calle, no hay políticos que den notas, porque es verdad, es complicado conseguir todos se tomaron el palo, no sé para dónde fueron, pero no están acá. Algunos están están afuera, descansando. aprovecharon para tomarse unos días. Bien, pero Bueno, vos no tenés respiro. ¿Y cómo venís? ¿Cómo a ver, creo habíamos hablado antes de que asumas como diputado, ahora ya tenés un recorrido por lo menos de unos meses para hacer una evaluación. ¿Cómo te has sentido, digamos, en este nuevo rol de dirigente político y de diputado, más que nada, ¿no? Y bueno, me siento que estoy aprendiendo muchas cosas, sobre todo de la mecánica parlamentaria. Claro. Y al mismo tiempo que estamos participando en representación del partido en la toma de decisiones en el Parlamento. Esto está recién comenzando, seguramente cuando venga el estudio de la ley la rendición de cuentas. todo se vuelva aún más complicado, pero está siendo una experiencia muy interesante. Pero da la sensación, por lo menos en este gobierno, que para algunos arrancó lento, de que estamos todos esperando que venga la ley de presupuesto, que es en junio, y ahora como que los proyectos no están saliendo, por lo menos al Frente Amplio no están saliendo, al partido de gobierno, no están saliendo o da la sensación de que el Parlamento no está movilizándose mucho todavía. Bueno, nosotros estamos trabajando siempre, ha habido algunos proyectos que han tenido suerte diversa. Hay que tener en cuenta que quizás por primera vez en muchos años el gobierno no tiene mayoría en las dos cámaras. La tienen en el Senado pero no en diputados. Y esto seguramente obligue a una lógica política parlamentaria para el oficialismo muy exigente. De todas maneras, hay un espíritu constructivo, productivo entre todas las bancadas que puede ser útil en la medida que se necesiten esas mayorías, pero también esto es muy desafiante para el oficialismo en diputados particularmente. Sí, y yo ahí quería preguntarte, porque se está hablando mucho en este nuevo escenario, donde la coalición republicana no es gobierno, sino que es oposición, se habla mucho de las oposiciones, ¿no? De una coalición un poco deshilachada, que no vota, que no es monolítica, que no es orgánica, y que se mueve de acuerdo a sus intereses circunstanciales. A los intereses de sus integrantes, de sus miembros. Exactamente. Y ahí te quiero preguntar, el Partido Independiente, justamente cómo se acomoda en este nuevo escenario, y si crees que la coalición como oposición, tiene que tener como una cuestión más monolítica. Está bien, pensémoslo al revés. Okay. Pensemos qué es lo que espera la gente que hagamos. Entonces, ahí no tenés cómo errarle. Porque si vos ves, como veo yo y como ven todos los que están en contacto con la gente, que el votante de la coalición, de todos los partidos, es coalicionista, gracias, es evidente que vos tenés que estar después como dirigente a la altura de lo que la gente espera. Claro. Porque si no hay coalición, ¿qué hay? 4 partidos por las suyas. Que se unen en determinado momento para ganar al frente y nada más. Pero que hay 4 partidos, cada uno por la suya, lidiando con la bancada oficialista más grande de la historia. Es una pulseada muy desigual, que seguramente, si se encara así, lo que vamos a lograr es desilusionar a la gente. Claro. En cambio, si seguimos con el espíritu coalicionista con el cual gobernamos 5 años, y qué es lo que la gente que vota a la coalición siente, no solo vamos a lograr mejores resultados, sino que vamos a darle mejores respuestas al votante. Pero está bravo eso, Gerardo, por ahora, ¿no? Se ve como medio lejano. ¿Y por qué? Porque Sí, hay perfilismo, ¿no? Se ve como algo lejano, pero te vuelvo a plantear lo mismo. Es decir, ¿qué dirigente político, qué partido va a hacer cosas en contra de lo que esperan sus votantes, pudiendo hacer cosas que estén más en línea? Ojo con el que se desmarca, porque el que rompe paga, y me parece que es claro, pues yo lo veo en las repercusiones de lo que publicás en las redes o de los comentarios que haces en los medios de comunicación. Te respalda gente de todos los partidos, como uno mismo respalda gente de otros partidos de la coalición. Entonces eso también te acota un poco, más que te acota, te marca el rumbo. Nosotros en el Partido Independiente no solo fuimos fundadores de la coalición, hemos estado siempre trabajando de manera muy leal
en el gobierno del presidente Lacalle Pou y seguimos siendo firmes impulsores de la coalición, ahora como un espacio de coordinación que para nuestro gusto tendría que ser bastante más consistente, porque pensar que la política es una sucesión de actos electorales que ocurren cada 5 años, primero es cerrarle feo el bizcochazo, pero además seguro que vas a decepcionar a la gente que espera que hagas cosas en el terreno político. Sí, que generes opinión pública, que generes hechos, que confrontes ideas con tus ideas y que trates de buscar una alternativa consistente al modelo y al tipo de cultura política que representa el Frente Amplio. Y Gerardo, justamente por lo que está pasando con algunos partidos donde cada sector, ni siquiera partido, marca su perfil, ¿no entendés que al inicio de un periodo de 5 años no es una buena estrategia desmarcarse o intentar votar de acuerdo al perfil de cada partido y después cuando estén más cerca de las elecciones sí abroquelarse? Porque, probable, perdón, sí. te acoto que cuando hablamos con Pablo Mieres, el referente del Partido Independiente, decía que de alguna manera la lógica de coalición no le había sido tan funcional al Partido Independiente o no se había necesariamente traducido su gestión en un aumento del caudal de votos. Claro, pero yo estaba hablando de lo que la gente espera que hagamos, ¿sí? El problema que tiene el partido es que como buena parte de la coalición, prácticamente toda, e incluso una parte del Frente Amplio, son variaciones sobre el mismo tema en el centro del espectro político, nos costó muchísimo no solo diferenciarnos, sino poder presentarnos ante el electorado de una manera consistente. Eso es verdad. Ahora, de todos modos, es el espacio en el que estamos y es mejor que se fortalezca la coalición. Es cierto lo que tú decís, que tan lejos de las próximas elecciones, los partidos tienen más posibilidades de marcar su propia impronta, de marcar su propio perfil, siempre y cuando todo esto sea en el largo plazo convergente hacia una nueva expresión electoral de la coalición, muy probablemente bajo el mismo lema. Bien, Claro. vamos a picar un poco los temas. Quería preguntarte sobre el consejo directivo de la UDELAR. No sé si te lo estuviste siguiendo, pero justamente está en contra de que se haga una oficina de la ANI en consonancia con la Universidad Hebrea de Jerusalén, que funciona en la ciudad de Jerusalén. Y la decisión de la UDELAR fue que ellos no van a utilizar esa oficina, instar al gobierno que la cierre y que ninguno de sus estudiantes, docentes, investigadores va a hacer uso de esa oficina justamente en la ONI. Quiero saber qué opinión te merece. Bueno, la peor, entre otras cosas porque está inspirado o en una ignorancia total sobre qué es la Universidad Hebrea de Jerusalén o en un prejuicio sobre lo que significa Jerusalén y el Estado de Israel para el Uruguay, o bien en cuestiones ideológicas que no tienen nada que hacer en un entorno universitario. Para empezar, la Universidad Hebrea de Jerusalén es una universidad tan autónoma como la UDELAR. Acusar a la UDELAR o romper relaciones con la UDELAR desde el exterior porque no le gustan las decisiones que toma el gobierno o el anterior, sería tan disparatado como lo que está haciendo la UDELAR. Es una universidad autónoma que toma decisiones al margen del gobierno de Israel. Es decir, qué se investiga, quién investiga, en fin, todas las decisiones que se pueden tomar a nivel de lo que es esa oficina no tienen nada que ver con el gobierno de Israel, que es un gobierno amigo del Uruguay desde siempre, dicho sea de paso. Por lo tanto, es una decisión llena de ideología, llena de antisemitismo y llena de prejuicios ideológicos. Es realmente una decisión espantosa por la propia decisión y por lo que está detrás de la decisión. Estamos hablando de la Universidad de la República, que por lo visto está en manos de personas que no solo no representan a la sociedad uruguaya, sino que además la están conduciendo de una manera que es totalmente inconsistente con lo que debe ser una universidad, que tiene que mostrar otros niveles, primero de comprensión de lo que son sus pares en el mundo. Por ejemplo, la Universidad Hebrea de Jerusalén. Yo estuve una vez en la Universidad Hebrea y porque estoy hablando hace ya más de 10 años,
había una iniciativa israelí-palestina, una iniciativa civil que patrocinaba la Universidad Hebrea de Jerusalén, de establecer un modo de convivencia en una ciudad que tiene población árabe palestina, judía, tiene barrios cristianos, una ciudad especialmente compleja. Entonces nos recibieron a una delegación de periodistas latinoamericanos, palestinos y judíos. Uno de los palestinos había luchado en la primera intifada, era un hombre de, llamémosle, laico, cosa que en la sociedad palestina prácticamente ya no quedan. Un hombre, en fin, de idea, llamémosle, de izquierda, por decirlo de alguna manera que se pueda entender. Entonces te mostraban un proyecto que tenían de lo más entusiasmado y vos decías, pero esto es absolutamente inviable, ¿sí? Pero lo hacían con un espíritu de poder pacificar la sociedad, de la convivencia en Jerusalén. Bueno, esa es la imagen que yo tengo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, claro, que por lo visto no se parece en nada con la que tienen los universitarios. Y sobre la respuesta que ha dado el gobierno, o las señales, mejor dicho, que van a considerar esto, ¿cómo pensás que se está actuando? ¿Que van a considerar la decisión de la UDELAR? Sí, que van a tener en cuenta. Hasta ahora lo que había era una ratificación de que se iba a seguir adelante con la oficina. Claro. Comprendamos que Israel es uno de los países pioneros en investigación científica, en investigación tecnológica, y Uruguay viene muy rezagado, es decir, es el tipo de joint venture ideal, claro, porque además se hace entre universidades. En fin, es desde todo punto de vista un gravísimo error. No es un error porque no lo hacen porque se equivoquen, lo hacen ex profeso porque tienen una agenda que naturalmente no coincide con la agenda de la sociedad uruguaya. Y que en el Consejo Directivo Central de la UDELAR, cuando se votó esta resolución por unanimidad, haya banderas palestinas, ¿te llama la atención? ¿Te parece? ¿Qué opinión te merece? Me parece que es un cachivache, ¿no? Si quieren dejar entrar gente con banderas, a mí no me parece mal. O sea, habría que ver si cada vez que votan algo a gente con banderas asociadas con un país, con otro, con una causa, uno cree que un claustro es un ámbito de mayor reflexión, de mayor ponderación de los hechos, y los espacios de militancia y de agitación, que son tan legítimos como los del claustro, ocupan otros lugares, pero por lo visto allí se mezcló todo. Es muy difícil, me lo han dicho universitarios, es muy difícil quebrar esa unanimidad. Es muy difícil porque los criterios de sentirse minoría en un ambiente tan hostil, claro, son muy difíciles de sostener, ¿no? Bien, Gerardo, te quiero preguntar algo. Recién hablaba Woloch de que parecería como que está un poco quieto al inicio la actividad parlamentaria. Y el gobierno en sí, ¿no? Que se le reclama anuncios y demás. Pero parece que hay un conflicto que se ha instalado en las últimas semanas, en el que de alguna manera te duelen prendas, porque estuviste al frente del Canal 5 y los servicios de comunicación del Estado. Y hay un conflicto. Hay un conflicto que se está desarrollando ahora por las nuevas autoridades, una serie de despidos y de condiciones para los periodistas, que ha motivado, por ejemplo, que la oposición, está la idea de una primera interpelación al ministro de Cultura, José Carlos Maía. Te quería preguntar cómo estás observando esto, cuál es tu opinión sobre este conflicto que se está desarrollando ahora. Me duelen prendas doblemente, porque conozco a los protagonistas. Claro, de alguna manera, conozco muy bien. Claro, pero conozco a las nuevas autoridades de los medios públicos. Obviamente conozco a los miembros del sindicato, con los cuales tuvimos momentos de romance y momentos de enfrentamiento. Porque, bueno, la vida es así. Lo que no tuvimos fue paros. En 5 años en el canal no hubo un solo paro, salvo los paros de COFE que hacían los funcionarios, pero lo hacían además de una manera muy civilizada. En términos generales se dejaban guardias gremiales. Yo creo, y esto lo digo con mucho respeto y con mucho afecto además, creo que se equivocaron. Cometieron 2 errores al menos, cuya gravedad lo dirá el tiempo, porque efectivamente están todavía
en sus primeros días en la gestión de un organismo muy complicado, que además es público, y eso a veces cuando uno llega de la actividad privada es difícil cambiar el concepto, cambiar el chip. ¿A vos te costó? Bueno, más o menos. Yo venía de la política de los últimos meses, Sí. pero probablemente sí haya cometido errores por querer hacer cosas o por no entender la lógica. Eso, no entender la lógica de funcionarios públicos. De funcionarios públicos, en este caso el conflicto es con contratados, que no Es son verdad. funcionarios Tenés públicos, razón, sí. pero es el Estado el que Claro, contrata, exacto. es el Estado que le tiene que dar garantías a los contratados y a la comunidad, a la sociedad, de que primero se van a respetar los contratos. Estamos hablando nada más ni nada menos que del Estado que le dice a particulares que no va a cumplir los términos del contrato que celebró Claro. y que además no le va a pagar. Porque una cosa es que rescinda unilateralmente, cosa que puede hacer. Y te va a pagar el resto del Sí, año. claro, obviamente. Hasta diciembre de 2025 te va a Exacto. pagar. Pero eso nos pasó a todos, me pasó a mí, le pasó al gobierno de Tabaré Vázquez con respecto al gobierno anterior. Tú llegás en cualquier ámbito público y te encontrás con cosas que te gustaría cambiar, pero que van a durar. Y estamos hablando de un gasto flexible o de un tipo de contratación flexible. Obviamente los funcionarios públicos son inamovibles, es mucho más rígido. Lo que pasó en nuestro caso es que tomamos decisiones que aplicamos cuando vencieron los contratos. Por ejemplo, la programación de Radio Uruguay se modificó en febrero del año 2021, porque había contratos. Claro. La mayor parte de ellos se respetaron, otros no se Aceptaste renovaron. 12 años. Claro, pero entonces, ¿qué ocurre? Así como en la ley se planteó desacoplar el ciclo de la gobernanza, digamos, de las autoridades del ciclo electoral, para evitar que pasen estas cosas, sería bueno, no está previsto en la ley, pero sería bueno, que las autoridades también entiendan que no es razonable que llega uno y pretende que en 20 días cambie toda la programación, se cambien los conductores. Primero porque no es necesario, la gente no lo necesita, los medios públicos no digo que no necesiten cambios y mucho menos que las nuevas autoridades no tengan derecho a hacer cambios. Eso claro. está fuera de discusión. Sí. Pero es buena cosa que, mirá, este primer año tenés contratos de periodistas, conductores, tenés programación en marcha, podés ir introduciendo los cambios que estimas pertinente, pero te vencen el grueso de los contratos a fin de año. Es decir, andá manejando los cambios de una manera pausada y moderada. Eso por un lado. Sí. Sí. Tenés 5 años, ¿no? Claro, Sí, bueno, además- exacto, sí. Por otro lado está el pedido de exclusividad sin aumento Bueno, salarial también. ahí está. Obviamente que yo entiendo, si bien no está en el contrato, que va de suyo, que tú sos exclusivo de una empresa, no puedes trabajar en esa empresa y en otra que compite contra esa. También es cierto que desde hace 60 años la gente que sale al aire en Canal 5 trabaja en medios privados. Entonces, no está previsto en el contrato y es uso y costumbre que se trabaje en más de un lado. Digo, pues yo enfrenté la misma situación. Sí. Si tú querés cambiarlo, decís, mirá, fulana o fulano, a partir del próximo contrato te voy a poner cláusula de exclusividad. Pero Y se ahí paga ni- eso, más en No, un no. medio, en un rubro como el periodismo, que tenés que Bueno, tener está 3, bien. 4 kioscos. Bueno, ahí tenés, esa es la, Sí, vos lo esa es sabés, la claro. otra realidad. Pero vos se lo podés plantear para el próximo contrato. Lo que Claro. no podés es generarle una condición que no está prevista en para la semana que viene o para el mes que viene. Eso no es procedente, no lo puede hacer nadie y mucho menos el Estado, ¿no? Ese es el problema. Así que espero que hoy creo que hay una ¿Qué reunión. pasó? ¿Se precipitaron? ¿Cuál es tu lectura? No lo sé porque no he hablado con ellos. No, tampoco tienen por qué llamarme, pero no he hablado con ellos. Yo interpreto, pero es una interpretación personal, primero que el ministro no estaba al tanto de estas decisiones. Es verdad. Y segundo, que se equivocaron, como yo me equivoqué, como se equivoca cualquiera, por el deseo de hacer cosas. Ahora, veremos cómo evoluciona en los próximos días y veremos si estamos ante un hecho político relevante que amerite que, por ejemplo, intervenga el Parlamento o simplemente ante un error de dos personas que están en cargos jerárquicos. Más allá de estos comentarios que haces acá, ¿cómo lo seguís bien de cerca el tema y te gustaría de alguna manera
Mirá, participar para encontrar una solución? Digo, porque sería menester. Mirá, obviamente estoy enterado de estas cosas porque la Sí, gente me llama. Obvio. Y estoy enterado desde hace muchos días, mucho antes de que tomara estado público. El jueves pasado, ahí me empecé a dar cuenta que se estaba complicando. Tuve una reunión con un diputado del gobierno para advertir lo que se venía un problema. Lo llamé al mediodía y nos vimos unas horas después en mi despacho. Entre medio salió el primer comunicado del sindicato. Nada, simplemente le quería advertir para que le dijera al ministro que se estaba armando un problema que desde mi punto de vista era totalmente innecesario y, por cierto, inconveniente para todos, particularmente para los trabajadores, pero claro, no es una buena manera de empezar una administración por un tema que seguramente o no se dieron cuenta de las implicancias que tenían o vaya a saber qué pasó. Esperemos que se solucione y esperemos también que podamos empezar a ver a los medios públicos incluso para discutir y para no ponernos de acuerdo fuera de contextos en los cuales pasan cosas fuera de lo habitual o claro, fuera de lo normal, porque lo que estamos viendo en alguna medida es el resultado de la falta de debate público sobre qué son o cómo deben administrarse los medios que están en manos del Estado, ¿no? Cómo relacionarse con los periodistas. Yo entiendo que nosotros hicimos un esfuerzo muy grande, le dimos algunos parámetros normativos, le dimos una nueva estructura que por lo que sé va a quedar en nada. No es que se la dimos nosotros, se la dio el Parlamento, ¿no? Sí, sí. Tratamos de alinear la forma de trabajo con lo que es el mundo contemporáneo, juntamos todos los medios en el mismo edificio, promovimos la generación de contenidos transmedia, la integración de equipos que antes estaban separados por, no sé, por media ciudad. Y la primera decisión es volver a separar a los medios, volver a aislarlos. A mí me parece que es una decisión absolutamente desacertada, que va en contra de la tendencia de la producción audiovisual en todo el mundo. Pero bueno, veremos qué resultado tiene. Que pase de esto cada 5 años, ¿no? Que cada uno venga con su impronta y quiera cambiar, también es como... Claro, sí, pero a ver, capaz que hay que en todo caso nuestra impronta pasó por el filtro del Poder Ejecutivo, del Parlamento, y además puedo defender el proyecto, no solo porque tiene la legitimidad que le dio el Parlamento, sino porque es razonable incorporar a los medios públicos del Uruguay, que en sustancia producen y difunden contenidos audiovisuales como los de cualquier otra parte del mundo, tanto en términos organizativos como en términos deontológicos, que fue los cambios que tratamos de introducir, o que introdujimos, más allá de que la reestructura estaba, eso es cierto, en una etapa muy incipiente. El asunto es, está bien, esta estructura no te gusta, pero por lo menos decime que tenés otra que es mejor, y en todo caso yo también la aplaudo. Bien. Lo que no puede ser es esa cosa ultraconservadora, reaccionaria, de rechazar los cambios y volver a aislar los medios. No hay futuro por ese lado. Gerardo, te quería preguntar sobre la rendición de cuentas y el presupuesto que comentabas recién. La semana pasada Búsqueda informó que Cabildo Abierto, que tiene 2 diputados, piensa acompañar e impulsar algunas cuestiones allí, ¿no? Sus ideas. Quería ver vos, como representante del Partido Independiente, qué postura asumís y si hay alguna idea ya que quieran imponer, o mejor dicho, que se someta a votación en el presupuesto. Bueno, lo primero es que se ve que los colegas de Cabildo tienen información de la cual yo no dispongo, porque no se puede aprobar un proyecto que no se conoce. Yo no sé qué hay ahí, por lo tanto, ni lo apruebo ni lo rechazo, sino todo lo contrario, como claro, decía aquel, ¿no? Esperemos que venga el proyecto, lo leeremos y seguramente muchas cosas apoyaremos y otras cosas no, pero claro, es claro que tiene que haber una apuesta, porque es una de las políticas más consensuadas del país, a atacar la pobreza en la primera infancia, ¿no? Tanto el destino del Fondo de Infancia, que tanto tiene que ver con el Partido Independiente, como en general las políticas de primera infancia tienen que estar reflejadas debidamente en el presupuesto. Eso parece que es una necesidad que vamos a tratar, por la cual vamos a tratar de velar, ¿no? Y después veremos cómo se traduce en el presupuesto quinquenal los anuncios del ministro de Economía, que estuvo en la Comisión de Hacienda,
y la verdad que quedamos todos muy gratamente impresionados por su talante, primero que nada, pero además por algunos de los anuncios que hizo. Son muy genéricos, es cierto, no constituyen políticas específicas, pero van en la dirección correcta, ¿no? De hecho, sería un fenómeno muy especial, y es que los diputados, y había senadores también de la oposición, nos mostramos muy entusiasmados, y después se generó ahí un chisporroteo por algunos dichos de legisladores del oficialismo, no contra el ministro, pero en general, bueno, nada, vamos a esperar que venga el proyecto de ley y veremos, ojalá se pueda plasmar en buenas políticas públicas los deseos y los anuncios del ministro. Bien, te quiero preguntar por el tema de cargos, y antes una reflexión tuya sobre lo que pasó, si te sorprendió o no, con Daniel Radío, que se terminó bajando de la dirección del Instituto de la Regulación del Cannabis, del IRCA. ¿Te sorprendió? Porque ya estaba realmente cocinado eso. Y él estaba contento. Y él parecía contento de aceptar ese desafío, que era un desafío porque iba a tener una pata en el gobierno y otra pata en la oposición, que era una cosa medio incómoda quizás. ¿Fue por eso que se bajó? ¿Lo charlaron? No, fue una decisión personal. Bien. Sé que lo habló con Pablo. Nosotros lo apoyamos cuando... Fue una oferta que le hizo el gobierno antes de asumir a título personal. Él nos lo planteó y todos creímos que era muy positivo, que primero como señal del nuevo gobierno. Claro. Eso es importante destacarlo, ¿no? Que algunos temas que no tienen que ver con el rifirrafe político queden, se continúen como políticas de Estado. Bien. Así que lo apoyamos cuando decidió aceptarlo, y lo respetamos cuando decidió no aceptarlo. No hay más que eso. Bien, ¿y cargos cuándo van a quedar? ¿Ya están definidos en el Partido Independiente? Están definidos, creo que ya se publicaron los nombres de los dos cargos que... Van de Posadas y al Tribunal de Cuentas. Al Tribunal de Cuentas. Y Javier Lacida en el INED. Ok. Son dos personas de incuestionable competencia para los respectivos cargos. Son las dos mejores figuras que teníamos para poner en esos cargos, así que el partido se mantiene en lo que es su tesitura de aportar sus mejores figuras para los cargos que pueda ocupar. Lo que había trascendido en su momento es que Radío se había bajado del IRCA justamente porque en esta negociación de los cargos estaba supeditado que dentro de la coalición podía ser tomado como que el Partido Independiente ya tenía un cargo. ¿Eso fue así? No, porque quedó desde el principio claro que no formaba parte de... No formaba parte de ese reparto. Sí, con respecto a este tema, no lo digo por ustedes, pero a veces la gente con razón siente que como que está repartiendo los cargos como si fuera una especie de remate americano. Y no es así. Estamos hablando de un país como el Uruguay, donde por suerte se ha convertido en tradición que un conjunto de cargos de dirección en distintos organismos públicos lo ocupe la oposición. Esto es lo mejor que le puede pasar a un país, porque obviamente la oposición, si cumple bien su tarea, va a colaborar, va a plantear sus ideas y sus propuestas, que serán o no tenidas en cuenta por el gobierno legítimamente, pero va a estar controlando, como hizo el Frente Amplio en los 5 años anteriores. Y como no, pero eso está perfecto. Pasa que hay partidos también que se arrancan los ojos para ver quién va a quedar en los cargos, ¿no? Que a quién rescatamos, ¿no? Heridos de batallas electorales que dicen, bueno, no llegaste a nada, ¿no? O vamos por otro criterio, que es un perfil más técnico, no tan político. ¿Qué hacemos? Bueno, mira, ahí hay otro tema sobre los cuales el sistema político no habla, y eso está muy mal, porque alimenta la suspicacia de que es una repartija, que se le da los cargos a dirigentes aunque no tengan aptitudes. Bueno, parece no es tan suspicacia. No, pero ¿a qué me refiero? Acá hay un elemento que no se habla públicamente, y yo creo que hay que hacerlo, porque se puede explicar. A ver, tengo la ventaja de decirlo desde un partido muy pequeño, ¿no? Hay los partidos grandes, el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, que claramente son los que tienen mayor respaldo popular, lo practicaron y lo practican. El sistema democrático
En el Uruguay funciona muy bien, ¿sí? En términos comparativos y en términos absolutos. Y funciona muy bien porque tiene partidos que funcionan, que representan tradiciones políticas, que tienen personas en roles de dirigencia y en roles de militancia política. Para que los partidos tengan elencos de personas que conozcan la cosa pública, que conozcan el trabajo no solo político, sino también estatal, pero que se dediquen a eso, tienen que ser personas remuneradas. Claro. Y para que haya personas remuneradas, de algún lado tiene que salir el dinero que las remunere. Otra cosa es si hay un sistema mejor al que tenemos. Pero el sistema que tenemos es que eso se hace en parte a través de lo que las personas que ocupan cargos públicos colaboran con los fondos de su propio partido. Ese es el sistema, así funciona, así lo hacen todos los partidos políticos uruguayos. El asunto es si todos los cargos que existen son necesarios, pero eso es otra discusión. Probablemente la respuesta sea no. Probablemente también haya que crear otros cargos en algunas áreas de desarrollo incipiente o más reciente que no están previstos. Claro. Ahora, lo que no puede ocurrir es que la dirigencia política no hable de estos temas. Bien. Porque esto alimenta las suspicacias, los fundamentalistas, los manipuladores, los Y el que tratan... descreimiento de la política. Claro, o el descreimiento de la gente o la manipulación de los que quieren que se vaya todo al demonio, ¿no? La Bien. casta. Sí, exactamente. Gerardo, para cerrar quería preguntarte cómo ves el arranque de este gobierno, o si te parece un poco pronto para criticarlo o para analizarlo. Y me parece un poco pronto, lleva 43 Lo días. dijo el Pacha Sáenz. Pero hay ansiedad dentro de los Frente Amplistas Bueno, y lo dentro que de la oposición. ocurre, lo que pasa es que los Frente Amplistas se están encontrando con la realidad. Y la realidad indica que si el gobierno asumió hace 43 días y no hizo ningún anuncio relevante, incluso no hizo ningún anuncio medianamente relevante, es porque el país estaba funcionando, punto final. Vos me podés decir, hay problemas, la situación fiscal es complicada, sí, estamos todos de acuerdo. Hay problemas, hay cosas para resolver. Ahora, estamos con un país que funciona, con una economía que funciona, con una sociedad que tiene problemas de convivencia, como los problemas vinculados a la violencia delictiva. Hay gente que gana poco, hay gente que necesita trabajar, hay problemas de vivienda, hay problemas en el sistema de salud, hay problemas en todos lados como siempre los hubo. Pero los problemas no son de una magnitud que amerite que el gobierno se pusiera a resolver problemas con urgencia el 2 de marzo. Entonces, 43 días después nos encontramos con la prueba del 9. Era un país que estaba funcionando razonablemente bien, es decir, no había razones para el alarmismo que incluso el entonces candidato Yamandú Orsi planteó con respecto a la situación del país. Luego veremos qué pasa y haremos las críticas que correspondan, ¿no? Bien, Gerardo, antes de irte, ayer falleció el escritor peruano Mario Vargas Llosa. ¿Quería alguna reflexión tuya sobre esto? ¿Lo conociste? No personalmente. Fui... Más de columnas que de libros, ¿no? Sí, la última vez que vino al Uruguay estuve en el Sofitel. Él ya estaba muy veterano. Yo entiendo que ya no estaba para dar conferencias magistrales. Ya se le notaba el paso de los años. No te voy a decir que me fui decepcionado, porque siempre es un gusto escuchar a Vargas Llosa, pero ha sido un hombre fundamental tanto para la literatura latinoamericana de los últimos 60 años como para el mundo de las ideas, en un continente donde las voces que han defendido las ideas de la libertad han sido tan escasas. Es inevitable asociarlo con Octavio Paz. Octavio Paz, probablemente el mayor poeta latinoamericano del siglo XX, casi seguramente, comparable con un César Vallejo y con muy pocos otros. También fue un hombre que defendió encendidamente las ideas de la libertad, que tiene que ver con la libertad de los individuos, de todos los individuos, de tomar decisiones con su propia vida. No es un tema ideológico en el sentido del liberalismo versus socialismo, ese es otro tema. O eso en todo caso viene después, pero en un continente donde el colectivismo, el populismo ha hecho estragos, tener estas voces de escritores reconocidos internacionalmente
ha sido muy, muy importante. Las columnas de Vargas Llosa en El País de Madrid, que han dado lugar a tanta repercusión, y sus libros reflexionando sobre los principales autores liberales han sido... A ver, ha habido otros actores mucho más rigurosos desde el punto de vista intelectual, pero él ha sido un gran difusor, un gran divulgador por su enorme popularidad y además por su carisma, ¿no? Así que, si bien era inminente la muerte, siempre es doloroso ver que cae una espada tan con un pulso y con un brazo tan firme en defensa de la libertad, ¿no? Muy bien. Gerardo Sotelo, diputado del Partido Independiente, gracias por venir. Gracias a ustedes.